Muchas gracias, buenos días a todas y a todos por estar en esta mañana aquí en el Congreso mexicano. Hay que decir que hay muchos temas a discutir. Increíblemente, seguimos litigando en la mesa directiva para que pueda haber agenda política. Es inaceptable que estos señores de Morena tengan que estar litigando todas las sesiones para que haya agenda política, cuando pues, la realidad es que México se tiene que enterar de lo que está pasando, y lo que está pasando en México es una inseguridad brutal, de la que platicaremos esta mañana, y mi compañero y amigo Gerardo Peña hará uso de la palabra. Yo quiero hacer énfasis en lo que está pasando desde Palacio Nacional en contra de los aspirantes del frente de oposición. Nuevamente, López Obrador sigue obsesionado en contra de la oposición en lugar de dar resultados para México y para los mexicanos. Desde aquí le decimos al presidente López Obrador y a todo México que si se mete con uno, se mete con todos. No están solos los aspirantes, estamos toda la oposición y somos millones de mexicanos los que acompañamos esta exigencia de un cambio de régimen ante la irresponsabilidad de Morena en la toma de decisiones. Entendemos que cada uno de los aspirantes está teniendo su propio proceso, sus propias definiciones internas, están recorriendo el país, por cierto, de manera legal, a diferencia de las corcholatas que están tirando de manera brutal cientos de millones de pesos de los mexicanos en una campaña ilegal y con una cantidad de espectaculares que ofenden a las necesidades de los mexicanos. No está sola Xóchitl Gálvez, no está solo Santiago Krill, no está solo Francisco García Cabeza de Vaca. Estamos todos para apoyarlos en esta gran lucha que están dando todos los días en contra del régimen de Morena. Hemos acudido los senadores del PAN, todos los senadores del PAN, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos la semana pasada. Esperamos, por supuesto, que la CNDH se ponga a trabajar. Esperamos que la CNDH le pida el informe a la autoridad competente, que en este caso es el presidente López Obrador. Esperamos que la CNDH no haga omisiones en esta gran responsabilidad que le toca, que es proteger los derechos humanos de Xóchitl, de Santiago y de Francisco. Hemos ido a la CNDH cumpliendo con nuestra obligación nacional, pero hoy queremos informar que acudiremos esta misma semana a la ONU. Acudiremos a la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU para que proteja los derechos humanos de Xóchitl Gálvez, de Santiago Krill y de Francisco García Cabeza de Vaca. Acudiremos ante la representación en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Volker Turk tiene una oficina en México y acudiremos a él, porque López Obrador debe entender que no es violando los derechos humanos de los opositores cómo ganará la siguiente elección. Es evidente, es claro para los mexicanos que López Obrador quedó a deber, porque de seguridad no cumplió nada, de economía no cumplió nada, de protección a las víctimas no cumplió nada. Así es que acudiremos al Alto Comisionado de la ONU
y les solicitaremos su intervención desde la Organización de las Naciones Unidas para que López Obrador deje de violar los derechos humanos de la oposición en México. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. ¿Hasta cuándo el sistema político mexicano va a seguir tolerando el que políticos mexicanas y mexicanos, con tal de llegar a gobernar estados y municipios, entreguen las llaves de sus territorios al crimen organizado? ¿Hasta cuándo el Instituto Electoral va a poner mano firme para sancionar, castigar e inhabilitar a aquellos políticos que en campaña, que durante el proceso y posteriormente a él, queda público y evidente la entrega que hicieron al crimen organizado de sus territorios? ¿Hasta cuándo la sociedad misma mexicana va a seguir tolerando a políticos que entregan lo más valioso y lo más preciado, que es la seguridad, la libertad y la tranquilidad de sus gobernados? ¿Hasta cuándo, y lo digo con absoluto respeto, los mismos medios de comunicación volverán a hacer investigación y a señalar puntualmente un día y el otro también a aquellos políticos que evidentemente entregan las llaves de sus territorios al crimen organizado? ¿Hasta cuándo vamos a terminar de comprender y entender todos en México que ahí está la llave que abre o cierra la participación de los criminales y en consecuencia la inseguridad terrible, cruda y que recrudece todos los días en nuestro país? ¿Hasta cuándo nos vamos a dar cuenta que esto ya no puede seguir más? ¿Hasta cuándo nos vamos a volver a sorprender de lo que vimos en videos, en imágenes la semana pasada en la frontera de Coahuila, de Nuevo León y de Tamaulipas? Esos enfrentamientos que van mucho más allá de la ficción, mucho más allá de lo que vemos en las películas, lo estamos viendo y viviendo en territorio mexicano. ¿Hasta cuándo vamos a darnos cuenta que mataron a un operador de una de las corcholatas en Debrar y otra operador de otra corcholata de Adán Augusto? ¿Hasta cuándo vamos a tomar en cuenta que ayer mataron a un panista en San Nicolás? ¿Hasta cuándo vamos a tomar en cuenta y abrir los ojos que tan solo la semana pasada más de 470 asesinatos en nuestro país en una semana? ¿Hasta cuándo vamos todos como México a reaccionar ante esa situación y no permitir y no tolerar nunca más que esa llave que abre o cierra la participación de los criminales en los territorios siga entregándose a ellos? ¿Hasta cuándo vamos a exigir que nunca más pongan en riesgo a la sociedad mexicana a costa del bienestar personal del político, hombre o mujer, que entregue esas llaves con tal de llegar a gobernar? Ahí está México, ahí está la primera respuesta. Y sí implica riesgos, y sí implica costos, por supuesto, pero quien no esté dispuesto a correrlos, pues simplemente que no participe. Por eso, que sea este llamado también a las cámaras para que de una vez por todas legislemos, aprobemos urgentemente legislaciones que desde luego castiguen severamente a aquellos políticos, hombres y mujeres, y aquellos partidos políticos que los postulan a costa de poner en riesgo la seguridad, la libertad de la sociedad mexicana en su conjunto. Si ustedes nos los permiten, diputados, tenemos preguntas por parte de los compañeros de La Fuente. En primera instancia les pregunta Leticia Robles de la Rosa, de Excelsior. ¿Qué tal? Muy buenos días, senadoras, diputados. Son dos preguntas. Una, respecto de los libros de texto gratuitos, estamos a unas semanas de iniciar el ciclo escolar. Hay algunas órdenes de jueces que están
ordenándole a la SEP que detenga la distribución, pero el Ejecutivo Federal dice que no pasa nada. Me gustaría saber si a nivel municipal o estatal, algunas autoridades, por ejemplo, emanadas del PAN, pueden hacer algo para no distribuir esos libros en las escuelas públicas que están a su cargo. Eso por un lado. Y la siguiente pregunta, hace un instante, la mesa directiva de la Comisión Permanente acaba de retirar del orden del día el ingreso oficial de las propuestas presidenciales para los magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Un listado que se conoce desde el 6 de junio, desde el 19 de junio, que no lo han ingresado, que ya lo habían ingresado esta mañana y lo acaban de retirar. ¿Qué opinan ustedes respecto a este manejo, digamos, de política legislativa que está teniendo Alejandro Armenta con este caso en particular? Muchísimas gracias. Sí, a ver, con respecto a los libros de texto, efectivamente, hasta el momento son 2 entidades federativas que han rechazado la entrada de estos libros, o por lo menos los han retirado, están en su facultad. Cualquier estado está en su facultad, cualquier gobierno estatal, de utilizarlos o no, y vemos esta medida atinada. Nunca habíamos visto una cosa parecida. Nunca habíamos visto que con un cinismo del tamaño que vemos en este momento se quiera inyectar esta basura ideológica a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Porque eso es basura ideológica. Y no importa qué partido político sea el que ocupe el gobierno, no importa el tinte político, el grupo, no se debe, es completamente irracional, por supuesto antipedagógico, el querer imponer una ideología, el querer imponer una verdad, cuando lo que tenemos que hacer es generar la conciencia crítica, pensamiento crítico y enseñar a los niños y a los jóvenes a dudar, enseñar a los niños y a los jóvenes a pensar, a investigar y no a que haya verdades absolutas para pues evangelizar, que es lo que están haciendo al final del día, para adoctrinar a los estudiantes. Lo ha dicho esta persona, funcionario público de la Secretaría de Educación Pública, se llama Marx o Engels o Stalin, ¿no? Marx Arriaga, ¿no? Marx Arriaga ha dicho que la idea que tiene es que en 15 años haya un nuevo ciudadano mexicano que se quite de la contaminación del neoliberalismo. Nosotros lo que creemos es que lo que tiene que haber es un nuevo ciudadano mexicano que se quite la contaminación de toda ideología, especialmente de las ideologías fracasadas en el mundo y tóxicas. Pues yo creo que al señor Marx, desde el invernadero, tuvo una formación comunista, socialista, de este tipo, pero su educación no llegó a tanto porque no le informaron sus papás que se cayó el muro de Berlín, no le avisaron que se cayó el muro de Berlín. No podemos a estas alturas y en la etapa en la que estamos de globalización, de apertura, de intercambio económico, de cooperación internacional, el cerrarnos de la manera como lo está proponiendo. Por supuesto que nosotros hacemos un llamado a todos los estados de la República a que revisen estos contenidos que son realmente tóxicos, a pesar de que los están escondiendo, ya se ha filtrado mucha información, y que hagan lo propio, que sigan el ejemplo de Jalisco y de Guanajuato para que no entren en vigor, y nosotros estaremos acudiendo, por supuesto, a las instancias correspondientes a atacar esta decisión para que, insisto, no se inyecte el veneno ideológico de Morena, de López Obrador y de Marx Arriaga. Y con respecto a estos nombramientos o eventuales nombramientos del Tribunal de Justicia Administrativa, caray, son una pléyade de operadores políticos de Morena los que están allá adentro, prácticamente todos. Prácticamente todos los caídos, los no favorecidos por la tómbola para integrar la lista de consejeros del INE están ahí, personas que no cumplieron con el perfil de idoneidad. Lo que se pretende claramente aquí es tripular un tribunal, una institución que se ha caracterizado por la eficiencia en su trabajo. Pero fíjense ustedes lo grave de esto. Este tribunal no pertenece necesariamente al Poder Judicial, tiene independencia.
pero este tribunal es quien decide o dirime las diferencias entre un particular y el Estado, ¿no? Si tenemos un problema por abusos del Estado desde el punto de vista administrativo, ellos son los que toman las decisiones, van a ser juez y parte, todo lo van a fallar a favor del Estado. Entonces, y afortunadamente aquí dentro de lo malo, es que tenemos entendido que no se ha podido procesar este listado por diferencias internas en Morena, porque se quieren atascar y se quieren agandallar esos espacios, porque todos son activistas políticos de ese partido, ¿no? Entonces, bueno, esperemos que se pongan de acuerdo, revisamos la lista final y por supuesto nos reservamos también nuestro derecho de atacar la idoneidad del perfil de cada uno de ellos. Reitero cada una de las palabras de mi compañero y amigo, por cierto, chilango, aquí de la Ciudad de México. A ver, primero que nada hay que decirle a México que tenga mucha precaución con lo que sus hijos van a leer, porque López Obrador está obsesionado por hacer niños mediocres. López Obrador está obsesionado por hacer niños que no puedan competir y ganar, porque en realidad lo que López Obrador quiere es una generación de pobreza mental para manipularlos en las siguientes elecciones. Y en esa miseria de gobierno, en esa irresponsabilidad de gobierno, lo que sabemos, porque solamente se ha sabido a propósito de filtraciones, porque no tiene ni siquiera los pantalones el gobierno de decir estos son los libros, lo que sabemos es que van a quitar el 90% de las matemáticas en México. ¿Se imaginan ustedes? 90% menos de hojas de texto en matemáticas. ¿Qué quiere López Obrador? ¿Por qué quiere lastimar tanto a esta generación? Porque en realidad lo que quiere es manipularla. Nosotros hoy, querida Leti, estamos inscribiendo un punto de acuerdo en el orden del día. ¿Qué dice el punto de acuerdo del PAN? Dos cosas muy claras. Uno, que se detenga la distribución de esos libros de texto que están ideologizados, que tienen errores, que claramente quieren destruir la inteligencia de los niños, que se detengan esos libros. Y segundo, que se ocupen los libros del ciclo anterior, que por supuesto cumpla la SEP con la ley, porque no cumplió con la ley le obliga a la SEP a generar estos libros de texto con la sociedad civil, con los padres de familia, con quienes son expertos en la materia, que no son burócratas, no están ideologizados, no se llaman Marx, ni Engels, ni Stalin, con gente que efectivamente conoce de los procesos educativos en México, pero Morena no hizo caso a la ley y no los consultó. No les dio la oportunidad de que les dijeran toda esta serie de problemas. Hoy estamos presentando este punto de acuerdo porque esta basura educativa generada por Morena tiene que parar. Y en la segunda pregunta, lo ha dicho claramente Jorge Triana. ¿Saben por qué lo detienen? Porque se están repartiendo las tribus de Morena los puestos en el tribunal. Son una vergüenza. Lo detienen porque están viendo a quién bajan y a quién suben y con cuántos se quedan. Porque como necesitan solo los votos de Morena, van a negociar internamente. No van a pensar en la justicia administrativa, no van a pensar en el ciudadano, no van a pensar en quienes pagan impuestos, por cierto, no. Ellos están pensando cuántas plazas se quedan y a qué tribu les corresponde. Son una vergüenza en este país los señores de Morena. Carmen Arellano, de Ecos de México. Hola, buenos días. Muy delicado tenemos, el país está incendiado, las lluvias
el agua, secuestros a mexicanos en otros países y gravemente los libros de texto, como apuntaba antes nuestra compañera y ustedes también. ¿En qué momento vamos a llamar a la Secretaría de Educación Pública para que venga a rendir cuentas, información importante aquí al Pleno, a decirle que esto no puede seguir adelante, y en qué momento se van a convocar a los padres de familia o vendrán al Senado o a la Cámara de Diputados para que esto sea una situación de entendimiento colectivo en beneficio de quienes más estudian? Quien me quiera contestar, y tengo una pregunta para la senadora Kenia. Esto viene incluido en el punto de acuerdo que se está inscribiendo el día de hoy. El que se solicite la presencia de la secretaria de Educación Pública, que sabemos lo que nos va a responder, que no puede contestarnos, que no podría contestarnos, porque ella es lo que responde, pero pues tiene que rendir cuentas, tiene que explicarnos, y además queremos saber algo que es elemental: ¿quién manda en la Secretaría de Educación Pública? ¿El señor Arriaga o la secretaria Leticia? ¿Quién manda en la Secretaría de Educación Pública? Al parecer, pues el nombramiento de esta persona solamente obedeció pues ocupar el puesto, pero quien manda es este señor, que es el que ha venido ideologizando a la Secretaría. Bueno, ya ni la CENTE ni la coordinadora está de acuerdo con estos libros. Creo que sí es imperativo. Vamos a esperar a que se dé causa a nuestro punto de acuerdo, que se pueda procesar, y por supuesto si vemos que hay dilación para procesarlo, si vemos que hay algún tipo de problema para poderlo aprobar, estaremos haciendo un llamado a los padres de familia para que hagan lo propio, porque son los primeros interesados y nos han buscado a raudales para poderse manifestar al respecto, ¿no? Es un tema gravísimo. Ok. Ahora la senadora Kenia. Senadora, usted hace rato dice que van a ir a la ONU y van a ir a presentar a protección de la misma candidata, bueno, la misma que quiere ser presidenta de la República, la senadora Xochitl. Yo le pregunto, ¿cuándo va a ser eso? ¿Cuándo lo van a iniciar? Y finalmente, hoy la raza dice que ya tiene por quién votar. ¿No está más que protegida? Y tengo otra pregunta. Sí, a ver, es claro, hay 12 aspirantes, mujeres y hombres, la verdad es que me parece extraordinarios. Enfrente tienen a 3 corcholatas que nomás no suben porque son impresentables, corruptas, negligentes. No sé, si la carta de presentación de Ebrard es la línea 12, pues ustedes dirán. Si la carta de presentación de Marcelo, de Adán Augusto, es la tragedia de Ciudad Juárez, pues ustedes dirán. Si la carta de presentación es la brutal inseguridad y las desaparecidas en la Ciudad de México, pues ustedes dirán, ahora sí que cualquiera de las 3, Claudia, Adán o Marcelo, la verdad es que no emocionan a nadie. Y de este lado, pues sí hay un montón, yo creo, de emoción. Se está viviendo, se está viendo, se ven las redes, se ven los chats, se ven las comidas, se ven las reuniones. Hay una nueva forma de entendimiento y de decir sí se puede y sí podemos detener al populismo y sí podemos detener a estos cuates que son corruptísimos, porque además de tranzas son burros. Ese es el tema, la verdad es que ese es el tema de fondo. No saben hacer política, no saben tomar decisiones. A ver, la línea 12 es la materialización de la ineptitud y de la corrupción, y esos son ineptos y corruptos. Por eso quieren que los niños pues no sepan, no aprendan, no tengan discernimiento, no sean capaces de tomar decisiones, y por eso ponen estos libros de texto que son brutales. Yo creo que hoy, lo hemos dicho aquí, Xochitl no está sola, está acompañada por nosotros y está acompañada por millones de personas. Santiago Krill no está solo, está acompañado por nosotros y por millones de personas. Cabeza de Vaca no está solo, está acompañado por nosotros y por millones de mexicanos. Y López Obrador lo sabe, por eso está tan fuera de sí. Y en este momento se mueven las fichas, tanto de la oposición como de este lado también. ¿Y usted sí quiere ser candidata a jefa de gobierno? ¿Sigue en esa posición? ¿Y cuándo va a empezar? Bueno, porque el senador Ricardo Monreal creo que ya tiene un número 2 y está pensando en ser jefe de gobierno. ¿Por qué usted no? Lo he dicho públicamente y lo reitero.
en el momento legal y procesal, una vez que se defina la metodología por mi partido en la Ciudad de México. Recuerden que hay un acuerdo público, firmado incluso por el PAN, el PRI y el PRD. El PRI decidió la metodología en el Estado de México. Nosotros en el PAN aceptamos la metodología propuesta en el Estado de México y ahora, según ese acuerdo, la metodología la tendrá que definir el PAN. Y yo estoy consciente, pues, de que este proceso sí tendrá que ser delineado por el PAN, estructurado por el PAN, pero acompañado por el PRI y el PRD y sobre todo por millones de capitalinas y de capitalinos que quieren un mejor gobierno. Cuando esté la definición de la metodología, yo le entraré, como quieran quiero. Si es una encuesta, ahí estaré. Si es una elección primaria, ahí estaré. Estaré yo convencida de que la Ciudad de México necesita, por fin, un gobierno honesto. Y entiendo, pues, que hay varios más aspirantes a ese cargo de la oposición. A todas ellas y a todos ellos, decirles, están estas manos abiertas para trabajar juntos. Y si soy yo, contaré con su respaldo. Y si es alguien más, estará todo mi esfuerzo humano, político, profesional para hacer que la oposición gane la Ciudad de México. ¿Quiero ser jefa de gobierno? Sí. ¿Kenia va? Sí. Lo haré una vez que se defina la metodología y lo haré con toda mi inteligencia y con todo mi amor por la capital. Gracias. Gracias. Finalmente les pregunta Félix Muñiz de Punto E. ¿Qué tal, senadora, diputados? Muy buenos días. Preguntarles, senadora Kenia, preguntarte en dado caso, pues parece ser que hay un brote del COVID y que no es grave, pero que bueno, pues está afectando ahorita a cierto grupo de la población, pero sale a decir el presidente que hay vacunas. Es decir, si no está el sistema de vacunas general que teníamos, ¿cómo se van a tener las vacunas para el COVID? Ya nos estarían convocando ellos, deberían de estar convocando en vez nada más de decir hay vacunas, que el IMSS o el ISSSTE haga un programa para que la gente se vaya a vacunar. Con eso comprobaríamos. Esa sería una pregunta. Y la otra sobre el asunto de los magistrados electorales. Dicen que precisamente no se han nombrado porque, bueno, pues puede haber sesgos y todo esto, pero ayer platiqué con la senadora Mónica Fernández y dice que, bueno, que en realidad no es así y que lo del INE, lo del INAI, la culpa la tienen ustedes porque habían puesto a una persona que tenía sesgos de panista. Gracias. Lo primero es muy importante, Gallo. México está atravesando nuevamente por un contagio de COVID y López Obrador sigue sin hacer nada al respecto. El sistema de salud en México está colapsado. Ante esta nueva ola de COVID, el sistema de salud nuevamente demuestra su ineficiencia y su corrupción. López-Gatell debería de estar trabajando para generar las condiciones en las que los mexicanos puedan ir a vacunarse. Sin embargo, no lo está haciendo porque pierde el tiempo en eventos de partido ideologizando gente. La cuarta transformación quedó a deber en muchos temas, pero sobre todo, la cuarta transformación será recordada como un gobierno que generó muerte por salud, muerte porque el sistema de salud se colapsó, muerte porque prefirieron tirar 700,000 millones de pesos en un aeropuerto y en una refinería en lugar de comprar medicinas, en lugar de surtir las recetas en este país. Hoy no hay vacunas, señor presidente, y usted le sigue mintiendo al pueblo de México. Bueno, y hay una precisión porque también dice que ya las van a vender en las farmacias, pero ¿para qué las compran en las farmacias si es solo por gastar dinero? En otros países, cualquier ciudadano, cualquier joven, incluso los niños, eran vacunados en establecimientos mercantiles. Iban a una farmacia y les daban una vacuna gratis. Gratis. Eso sucedió, por ejemplo, en Estados Unidos. Iban a una tienda, a una farmacia, se vacunaban y regresaban a su casa. Aquí
La miseria de López Obrador obligó a los mexicanos a tener que esperar la distribución de las vacunas con los trabajadores de la nación. Hoy, casi 1 millón de mexicanos se cuentan entre los muertos por esa irresponsabilidad. López Obrador decían que era un peligro para México. Se confirma, sí, López Obrador es un peligro para México.